¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y hoy tenemos el gusto que vamos a compartir con la maestra María Victoria Huergo. Ella es agente fiscal del Departamento Judicial de La Plata, en Argentina. Maestra, bienvenida y un saludo a Argentina, a la hermana República de Argentina. Quiero enviar desde aquí, desde México, un gran saludo. ¿Cómo está, maestra? Estoy muy bien y muy feliz de estar con ustedes. Mi agradecimiento a vos, René, y a toda la editorial Lex, a la revista Lex, tan prestigiosa, por la invitación y a todos los que en este momento se están conectando para compartir este momento juntos, donde vamos a discutir algunas ideas. Nos merece, maestra. Voy a leer un poquito de su currículum, que es demasiado extenso, pero voy a resumirlo. La maestra es agente fiscal del Departamento Judicial La Plata, fue coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración General del Ministerio Público de Buenos Aires, cuenta con una especialización en criminalidad, actualmente se encuentra tomando una especialidad en Derecho Penal, directora del Observatorio de Derecho Penal Económico, miembro del Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales para América del Sur. Maestra, vamos a tocar un tema muy importante para compartir México y Argentina, la garantía de la imparcialidad en el sistema acusatorio. Iniciemos, maestra. ¿Qué es la garantía de la imparcialidad en el sistema acusatorio? Sí, René, nosotros, en principio, ambos países actualmente contamos con sistemas acusatorios que, más allá de algunas acusatorios adversariales, más allá de algunas pequeñas diferencias, en lo que consisten es en colocar al juez como un tercero imparcial y que el litigio se trabe entre las partes en igualdad de condiciones y de que de esa contienda de partes surjan los elementos necesarios para que este magistrado pueda tomar una decisión. Nosotros tenemos que recordar que venimos de una tradición inquisitiva en la cual los jueces eran los encargados de juntar los elementos probatorios y también de dictar sentencia. Y hasta no hace tanto tiempo, esta nota de confusión de actividades era vista de manera favorable, como que posicionaba al juez en un lugar de conocimiento, porque en definitiva lo que se estaba buscando era una verdad que se suponía a la que se podía llegar de esa manera. Actualmente América Latina, con una fuerte influencia del sistema adversarial norteamericano, ya tiene otro paradigma de litigación, y en nuestro país, además de tener un sistema acusatorio adversarial donde las partes, insisto, son las que litigan y el juez queda en una posición de observador hasta que tiene que emitir su opinión, nosotros en Argentina además tenemos un sistema de jurados populares que convive con el sistema de jueces profesionales. Nosotros tenemos los dos sistemas en vigencia y con sus características, o sea, las reglas de la litigación son compartidas, pero la forma en la cual se llega al veredicto y en los sistemas de valoración de la prueba son distintos. El tema que a mí, digamos, que propusimos para la charla de hoy, yo entiendo que es de una gran importancia, porque el concepto de imparcialidad está imbricado, está íntimamente vinculado con la función del juez. Nosotros no podemos concebir un juez que no sea imparcial, y ser imparcial significa que no tenga ningún interés en el litigio en el que tiene que intervenir. Cuando nosotros hablamos de imparcialidad tenemos que también tomar otro concepto, que es el de independencia, que en definitiva son, digamos, complementarios. Yo, si no hay problema, me gustaría compartir unas diapositivas para ir ilustrando un poco estos temas de los que vamos a ir hablando. A ver, vamos a poner un segundito. Ahora sí. Entonces, nosotros decíamos que la independencia y la imparcialidad se encuentran íntimamente relacionadas. Cuando nosotros hablamos de estos conceptos, nosotros, digamos, una imagen visual que a mí se me representa es el de las muñecas rusas, las matrioshkas,
Y si nosotros consideramos que en el centro de estas matrioshkas estaría el fallo justo, nosotros podríamos decir que desde el exterior, la más grande de las muñecas sería la independencia externa, que tiene que ver con una cuestión de carácter general, de la justicia, el posicionamiento de la justicia como poder independiente, el manejo de su propio presupuesto, la posibilidad de evitar las injerencias de otros poderes. La independencia interna, que tiene que ver también con este tema de que como dentro del propio poder no existan presiones que se podrían dar, por ejemplo, con un sistema defectuoso de asignación de causas que permitiera que discrecionalmente se seleccionara qué magistrado va a intervenir en las causas, principalmente en estas sensibles. La imparcialidad, si bien no puede ser concebida sin la independencia, ya da cuenta del caso concreto. Ya estamos hablando de un juez que está posicionado en un caso en el que tiene que intervenir. Y en ese caso se presenta sobre, digamos, ejerce y irradia sobre distintos aspectos, con relación a su relación con las partes y la valoración de la prueba, con relación a las presiones mediáticas que muchas veces tienen que enfrentar los magistrados, mediáticas y políticas, tal vez las políticas potenciadas por los medios de comunicación, y la imparcialidad subjetiva, que es la más delicada, porque tiene que ver con los procesos psíquicos por los cuales el juez llega a tomar la decisión y que mayormente no son conscientes, entonces de los cuales él desconoce, que está atravesado por estereotipos, por prejuicios y por sesgos cognitivos que lo hacen llegar a un fallo tal vez erróneo o injusto, pero sin que el magistrado pueda ser consciente de que se encuentra inmerso en el mismo. Esto no es para que lo lean, simplemente es la transcripción. Seguramente ustedes tienen normas parecidas. Esto es un raconto de las causales de excusación y de recusación de magistrados equivalentes a las que tenemos para los fiscales. Si bien los fiscales no nos regimos por la imparcialidad, sino por la objetividad, que significa que nosotros tenemos que hacer peticiones incluso a favor del imputado, llegado el caso, y no podemos ocultarles prueba. En este caso, con relación a la imparcialidad, deben ser comunes a todos los sistemas y tratan de dejar de lado todas las situaciones que puedan generar esto que dijimos que hay que evitar, que es que el juez tenga un interés en la resolución concreta de la causa. De todas estas, que insisto, tienen que ver con el parentesco, tienen que ver con la amistad, la enemistad, tienen que ver con la intervención previa en causas en algún rol, sobre la que me quiero detener es la última. ¿Por qué? Porque todas las anteriores operan iuris et de iure. ¿Qué quiero decir? Que presentada la causal de excusación o recusación, opera directamente la remoción del magistrado. Cuando hablamos de excusación, yo quiero por si hay alguna diferencia de lenguaje, ¿no? Excusación es el propio magistrado quien toma la decisión de apartarse, recusación cuando es alguna de las partes que considera que ese juez no es imparcial para ese caso concreto. ¿Por qué seleccioné la 13 y la pinté de colorado? Porque la 13 es la única de las causales que es iuris tantum, o sea que está sujeta a verificación. E incluso es la más planteada en los tribunales, y tiene que ver con circunstancias que hacen que los magistrados se sientan violentados para intervenir en una causa, pero que la situación no esté encuadrada en ninguno de los supuestos anteriores que dije que operan de pleno derecho. Entonces, si me vienen circunstancias que por su gravedad afecten su independencia o imparcialidad. ¿Por qué esto es importante? Porque un juez que se excusa no tiene, digamos, y su excusación es rechazada, nuestro sistema legal no prevé una instancia de revisión, una instancia recursiva que pueda, revisar lo que el par del juez que se quiso desplazar sostuvo. Nosotros se nos presenta muchas veces cuando los imputados son otros jueces u otros fiscales, miembros de la justicia, y los miembros del Poder Judicial nos encontramos que son personas con las que hemos compartido años de trabajo, que no somos amigos íntimos, pero que nos colocan en una posición de violencia moral, tener que intervenir. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se dio un caso muy emblemático con relación al juez Melazo, y se dio un leading case muy importante. ¿Por qué? Porque ante la negativa del juez de primera instancia de aceptar
como argumento del magistrado la circunstancia de haber trabajado 35 años en el Poder Judicial, al igual que este juez, y tener un trato cordial, yo ahí en el primero de los párrafos transcribí un pedacito de la resolución, entendió que eso no alcanzaba para generar, para afectar la imparcialidad, se hizo un planteo ante el Tribunal de Casación, y el Tribunal de Casación abrió la vía recursiva a pesar de que el recurso no está legislado. ¿Por qué? Porque ¿en qué entiendo yo que yerra el magistrado que rechaza la excusación? Si bien la causal es, como dije yo, sujeta a pruebas iuris tantum, lo que hay que probar es la parte objetiva de la alegación. O sea, si efectivamente el juez trabajó 35 años con el otro colega, ese dato tendría que ser suficiente porque no existe ninguna forma de mensurar el impacto anímico que le puede causar esa circunstancia a cada uno, que puede ser distinto para unas personas y para otras. Entonces, esta manifestación que hace el juez de primera instancia de que el trato funcional no alcanza para forjar la sospecha de parcialidad, yo entiendo que parte de una premisa errónea, que es posicionarse en alguien que tiene alguna forma de poder entrar en la subjetividad de otro, lo que es absolutamente imposible. El magistrado, en este caso, este recurso que no estaba legislado, lo articuló con invocación de toda normativa convencional, que ahí está citada, y le dio la razón el Tribunal de Casación, manifestando que resultaría escandaloso que un juez tenga que intervenir y resolver una cuestión si se siente violentado para hacerla. Esto entiendo yo que en líneas generales, más allá de las cuestiones de detalle, esto fue lo que en líneas generales dijo el Tribunal de Casación, y en una interpretación pro homine de las convenciones internacionales, y en el recurso no estaba previsto, abrió la vía, ingresó en la cuestión y apartó al magistrado. La imparcialidad, entonces el primer análisis de la imparcialidad con relación a las partes tenía que ver con esto, ¿no? Con las causales de excusación y de recusación. Y sobre esto también quiero detenerme porque tampoco, o sea, no es el mismo análisis el que hay que hacer cuando se trata de la excusación que de la recusación. Porque en la recusación sí hay que ser más estricto, porque si un juez manifiesta que no se siente violentado y una de las partes está manifestando que lo quiere apartar, sí va a tener que acreditar efectivamente de dónde asume que ese juez no es imparcial. Porque si no podría prestarse al forum shopping, a que se violente el principio de juez natural, con la selección de los magistrados que me gustan o no me gustan. Entonces si no me gusta el juez que me tocó, lo recuso, ¿sí? Entonces, lo que yo entiendo es que el baremo o la pauta de análisis de la excusación y de la recusación tienen que ser distintas. La interpretación en la recusación sí tiene que ser mucho más restrictiva, más estricta, porque en este caso el juez manifiesta que se siente imparcial. Entonces va a tener que ser la parte la que va a tener que probar de dónde extrae otra circunstancia. Pero también la imparcialidad con relación a las partes se puede dar en las etapas previas al debate oral o en el debate oral mismo. ¿Y cómo lo podemos ver? Como dice acá la diapositiva, por ejemplo, en los espacios que se le brinda a cada una de las partes. Ustedes tienen una audiencia de discusión de prueba como la nuestra, una audiencia preliminar donde se prepara el juicio y se analizan las pruebas que van a ingresar al debate. Bueno, ese momento es un momento crucial. Si el juez no es imparcial y, por ejemplo, hace causa común con, vamos a suponer, leyó el expediente, cosa que no hay que hacer y que es un factor, lamentablemente, de tradición jurídica que no hemos logrado sacar en Argentina, por lo menos con algunos jueces, en el sistema acusatorio adversarial, el juez tiene que llegar absolutamente limpio al momento del debate, sin conocimiento de los hechos. Lo cierto es que muchas veces ocurre que las causas se leen antes. Además, porque hay veces que hay que resolver cuestiones de libertad, entonces en función de eso es que los jueces toman contacto con las pruebas del expediente. Entonces, tal vez un juez que tomó posición antes del debate por una de las partes, vamos a suponer, con relación al defensor y entiende que el imputado es inocente, le restrinja al fiscal el ingreso de elementos probatorios
para ser utilizados en juicio. Entonces, esta decisión, vamos a suponer que dice, no, este testigo no es atingente, este testigo es sobreabundante, este testigo es un testigo de oídas, nosotros no tenemos la prohibición del testimonio de oídas que existe en el common law, y entonces deja al fiscal desprovisto de elementos para justificar su caso. Esta resolución de admisibilidad de la prueba en nuestro sistema legal no es recurrible tampoco, con el agravante de que si se trata de un juicio por jurados, el fiscal no tiene recurso. Entonces, si no se trata de un juicio por jurados, la única posibilidad que uno tiene ante una resolución de la prueba adversa es hacer reserva de recurrir al Tribunal de Casación. Pero este aquí que si esto ocurre en el marco de un juicio por jurados, es una reserva sin sentido si es por parte del fiscal, porque después no va a tener recurso. No tiene recurso alguno contra la absolución de los jurados el Ministerio Público Fiscal. Entonces, si el juez no es imparcial, puede generar un daño irreparable a la teoría del caso de la parte sobre la cual se posicione de una manera distinta. Un daño irreparable porque al no haber recurso no vamos a tener una instancia real para poder generar una modificación de este criterio. También puede ocurrir que la imparcialidad, que el juez sea parcial en la concesión del uso de la palabra, en la resolución de las peticiones, o con lo que nosotros vemos muy frecuentemente, que son las preguntas aclaratorias. Teóricamente, las preguntas aclaratorias en un debate oral son absolutamente excepcionales. Lo cierto es que esta excepcionalidad muchas veces se transforma en regla, y los jueces, con el ánimo de querer saber lo que ellos quieren saber, suplen la actividad probatoria de una de las partes, en perjuicio de la otra parte y de su teoría del caso. Entonces, un sistema que está concebido, este sistema acusatorio adversarial, que está concebido como un sistema de igualdad de partes, igualdad de armas, queda desbalanceado porque el juez, desde su lugar de parcialidad, y muchas veces ni siquiera lo advierte, corre el centro de la balanza y la inclina a favor de una de las partes en detrimento de la otra. También nosotros podemos encontrar en el marco de un debate, que era lo que decía recién, que con relación a las partes, con relación a las pruebas, se genere, esto lo había explicado recién hace un segundo antes de la diapositiva, se genere también una afectación de la imparcialidad. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos que la imparcialidad ya es un concepto que está atado a un caso concreto, que la imparcialidad puede presentarse, o la falta de imparcialidad puede presentarse con relación a las partes cuando el juez, al momento de realizar su examen interno porque recibe el caso, advierte que ese caso a él le genera alguna situación de acercamiento o alejamiento con relación al eje equidistante que tiene que tener y no se aparta. También dijimos que puede ser que quiera apartarse y que no lo dejen. Hablamos también del trato desigual de las partes en el juicio y del trato desigual con relación a las pruebas. Ahora bien, acá en este punto quiero detenerme un poquito y hablar un poquito más lento, porque ya no tiene que ver con cuestiones estrictamente jurídicas, sino tiene mucho que ver con las estructuras sociales que tenemos nosotros. Y yo te pido, René, que si esto que yo voy a decir también es aplicable a tu país, también me compartas para poder saber si en Argentina esto que yo advierto que es grave puede ser extensivo en otras latitudes. Nosotros estamos viendo que de parte del poder político, muchas veces, sobre todo de quienes tienen a cargo la seguridad, generan embestidas muy fuertes contra la justicia. ¿Por qué? Porque ante el crecimiento del delito y la imposibilidad de dar una respuesta eficiente a esta escalada delictiva, que puede tener que ver con el incremento en el consumo de estupefacientes, puede tener que ver con el incremento de la pobreza y de la marginalidad, puede ser multicausal,
Pero frente al incremento, esto es estadístico, del delito, la respuesta que se da de manera mediática, o sea, cómo salen a justificarlo en los medios, es echándole la culpa al Poder Judicial, señalando que tenemos un Poder Judicial aristocrático, alejado de la sociedad, que como los cargos de los jueces no son electivos, nosotros nos creemos no sé qué, y que en realidad nuestros fallos van en contra del sentir del pueblo. Y ya concretamente con relación a la justicia penal, que es la que recibe los ataques más fuertes, que tenemos un sistema de puerta giratoria, entonces que la policía va y agarra a los delincuentes y los jueces los liberan inmediatamente, y que tardan menos en liberar a los jueces de lo que las personas tardan en completar la denuncia. Y todo esto es dicho en los medios masivos de comunicación de todo tipo, porque ya no estamos hablando solamente del noticiero, hoy en día tenemos una cantidad muy variada de medios de comunicación, y ha generado por repetición que se haya instalado en la sociedad un desprestigio y una deslegitimación del Poder Judicial, siendo que el Poder Judicial, en definitiva, es el último refugio en el cual nos podemos amparar para frenar los atropellos del poder. Entonces, esta campaña permanente que esmerila la legitimidad del Poder Judicial, digamos, se encuentra, digamos, prácticamente en una relación muy estrecha entre los discursos del poder político y los discursos de determinado sector del periodismo que, no sé si por convicción o por otro tipo de intereses, recogen los mismos y los amplifican, dando lugar a que la sociedad, frente a casos, la justicia, los casos penales en Argentina, generan mucho interés en la sociedad. Entonces, este concepto deslegitimado de la justicia hace que la población genere lo que se llaman juicios paralelos. ¿Qué son los juicios paralelos? Son posicionamientos de la sociedad acerca de cómo debe ser resuelto un caso penal. Entonces, si ese caso penal después no se resuelve como la sociedad considera que debía ser resuelto, con ningún elemento, con los pocos elementos que le dio el periodismo, que muchas veces no tienen nada que ver con los elementos que realmente existen en una causa. ¿Qué ocurre? La sociedad no se plantea, bueno, entonces si el juez en realidad lo absolvió es porque era inocente. Se plantea, entonces si el juez lo absolvió es porque era corrupto, si el juez lo absolvió es porque era vago y no quería trabajar, si el juez lo absolvió es porque debía estar en algo, vaya a saber si le ofrecieron un cargo. Entonces, esto que ocurre a repetición está dejando al Poder Judicial en un lugar, en cuanto a la credibilidad, muy débil. Por eso digo que este combo explosivo entre los políticos que quieren justificar su falta, o sea, quieren por una cuestión de imagen, quieren justificar que no pueden dar respuestas a la problemática de la inseguridad, tirándole la responsabilidad del Poder Judicial, esta amplificación que se hace en los medios, que genera además los juicios paralelos, y voy a agregar la reproducción al infinito a través de las redes sociales, porque este es otro fenómeno, René, que hace unos años no teníamos. Hoy en día cualquier persona, sin ningún elemento, tira una campaña de cancelación o de escrache contra un juez y se reproduce sin límites. Y esa persona, como ni siquiera es un periodista, es cualquier persona, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y se van generando bolas de nieve que terminan siendo avalanchas, que terminan aplastando a los jueces. ¿Y qué es lo que es terriblemente grave en todo esto? Que muchas veces lo que ocurre cuando la sociedad se enfurece por estos motivos con un magistrado es que el político diga que vaya al Consejo de la Magistratura, le hacemos un jury, que lo destituyan. Entonces el magistrado, que hizo lo que tenía que hacer,
que actuó conforme a derecho, que no se apartó en nada, termina teniendo que enfrentar a un jurado de enjuiciamiento, nada más que porque la sociedad, ya en su juicio paralelo, lo destituyó. Y entonces el político, con tal de no enfrentar a la sociedad y perder puntos de imagen positiva, sigue esa onda y efectivamente le hace la denuncia. Entonces, estas situaciones ni siquiera son hechos aislados. En Argentina se ven, cotidianamente. Yo acá hice una pequeña transcripción, yo quiero leerte. Estas son declaraciones de la semana pasada del ministro de Seguridad de mi provincia. Dijo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dice, procuró deslindar la responsabilidad del área a su cargo, endosándosela al sistema judicial al sostener que esta es la justicia que tenemos. No sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque tienen la capacidad porque no tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices. Estas fueron declaraciones. Por suerte todavía quedan jueces valientes. Nosotros tenemos la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, es un nucleamiento de jueces que son independientes. En el día de ayer hizo un comunicado en relación a estas declaraciones y señaló que el ataque genérico e indiscriminado al Poder Judicial, al que nos venimos refiriendo, provoca su deslegitimación social e institucional y a la vez socava uno de los pilares básicos del modelo republicano. Solo un Poder Judicial independiente, sobre cuyas decisiones los otros poderes estatales no tengan injerencia, puede asegurar la plena vigencia del ordenamiento jurídico a partir de la efectividad de los principios y garantías constitucionales. Entonces, no sé, René, si esto que yo estoy contando es un problema exclusivamente de mi país o si les resuena también, familiar en Latinoamérica. Si querés lo dejamos para el final de la charla, como vos prefieras. No sé cómo estamos con el tiempo porque no lo vengo controlando. Claro, como bien lo comentas. Vos, si querés, anda apuntando a ver sobre qué me... Pero bueno, a mí particularmente también quiero resaltar que la red de jueces penales en el mes de marzo también hizo otro comunicado. Estos comunicados están en la página reddejuecespenales.com o reddejueces.com, no me acuerdo. En marzo, ¿por qué? Porque dos prestigiosísimos camaristas de Mar del Plata, uno de ellos Marcelo Rickert, que es aparte muy conocido en toda Latinoamérica por la cantidad de libros que tiene escritos y conferencias, es prestigiosísimo y probo, los dos son probos, por haber tomado medidas vinculadas con morigeraciones relacionadas con el COVID. Nosotros sabemos que se dio una circunstancia por la pandemia muy particular y que algunas personas privadas de su libertad con patologías muy severas se encontraban en serios riesgos de vida si se mantenían privados de la libertad. Bueno, en ese contexto, y por una cuestión de humanidad y debidamente acreditado, autorizaron una morigeración y la campaña de desprestigio fue feroz, el ataque fue sin precedentes, a una persona intachable, porque en este caso a ambos, tanto a Esteban Viñas como a Marcelo Rickert, los conozco personalmente, pero en el caso de Marcelo Rickert, además de eso, tengo una admiración académica muy importante, pero lo que nosotros tuvimos que ver del modo en que se atacó a esos jueces por hacer lo correcto, también generó una reacción por parte de la red de jueces, pero a veces, por más que se reaccione desde las instituciones que nos nuclean, al tener del otro lado de la balanza a todos los medios de comunicación, formales e informales, ¿cuánto nos pueden escuchar? Que ese es otro planteo, si querés, para otra charla. ¿Cómo hacemos los miembros del Poder Judicial para generar una comunicación judicial más eficiente y lograr de alguna manera que la sociedad nos escuche en algún momento y se dé cuenta que hay otra campana, que no es solo lo que de manera uniforme repican en algunos medios de comunicación que a veces tienen hasta intereses económicos por decir lo que dicen. Bueno,
Ahora voy a descomprimir porque todo esto es bastante intenso, entonces vamos a pasar a otro aspecto de la imparcialidad, tal vez el menos explorado o se encuentra actualmente siendo explorado, pero bueno, cada día vamos a tener que tenerlo más presente. Y tiene que ver con todos los procesos inconscientes que se dan en la mente de los jueces al momento de tomar una decisión y cómo en esos procesos mentales pueden existir fallas que generen que la decisión que toman sea una decisión errónea. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si las decisiones judiciales son racionales o son emocionales. ¿Por qué? Porque nosotros durante muchísimo tiempo hemos seguido teorías formalistas, digamos de Kelsen en adelante, bueno, incluso antes de Kelsen, donde teníamos la imagen del juez como alguien que aplicaba de manera fría y estricta la ley, y las neurociencias nos han permitido saber que en realidad los seres humanos somos más emocionales que racionales, o por lo menos tenemos esos dos componentes que operan al momento de decidir. Incluso tenemos sistemas de toma de decisiones que conviven según el tipo de decisión que tenemos que tomar. Ya las neurociencias han demostrado que nosotros tenemos en general para la toma de decisiones dos sistemas. El sistema 1 es un sistema ágil, rápido, inmediato, que es con el que resolvemos casi todas las decisiones cotidianas, pero este sistema que está basado en heurísticos es un sistema con fallas. La primera aclaración que hay que tener para poder entrar en este tema es que hay dos sistemas en oposición, el algorítmico y el heurístico. ¿Por qué digo esto? Porque el algorítmico muchas veces tiene más que ver con la inteligencia artificial que con lo que efectivamente el ser humano puede hacer. En el sistema algorítmico, todas las variables son analizadas. Entonces, la respuesta a la que se llega es mucho más exacta, pero para el ser humano, analizar todas las variables posibles es absolutamente desgastante y nos tomaría demasiado tiempo. Evolutivamente, esto no podía darse. Si nosotros teníamos que ver una sombra y ponernos a pensar, ¿será un tigre? ¿No será un tigre? Bueno, mejor espero, pero la sombra, ¿cómo se proyecta? El tigre nos comió. Entonces, evolutivamente tuvimos que generar sistemas de atajos, que eso es un heurístico, sistemas de atajos que eliminen, descarten variables y seleccionen las variables que consideran más adecuadas para acelerar el proceso de toma de decisiones. Pero en este descarte de variables o selección de variables, se pueden colar errores porque uno puede estar seleccionando como mejor variable la equivocada, como punto de partida de análisis un dato erróneo. Entonces, el sistema heurístico es muy ágil, es muy rápido, pero tiene la posibilidad de que se generen fallas, ¿sí?, en el mismo. Entonces, si nosotros tuviéramos que definirlo, dice, heurístico es una estrategia que ignora parte de la información con el objetivo de decidir más rápido, frugalmente y con más precisión que los métodos más complejos, como yo te decía que era el algorítmico. Ahora bien, este es el sistema 1, que es el sistema con el que manejamos la mayoría de las decisiones cotidianas con las que nos manejamos. Hay un sistema que es el sistema 2, que es un sistema para decisiones más complejas. Muchas veces las decisiones judiciales entran en el sistema 2, que es un sistema más lento, más trabajoso para el cerebro, pero con un margen de error menor. Lo que pasa es que en la cotidianeidad del trabajo de un juez, muchas veces apela a estos atajos o heurísticos para resolver las cuestiones. Cuando un heurístico tiene una falla lógica o selecciona variables equivocadas, estamos en presencia de lo que llaman sesgos. No todos los sesgos provienen de los heurísticos, pero la mayoría. Estos sesgos, entonces, son las fallas básicamente de los heurísticos. Cuando el atajo que nos sirvió para resolver la mayoría de las cosas bien, tiene una falla, caemos en el sesgo.
Dice, los sesgos, dice, en realidad no son otra cosa que prejuicios, tendencias, limitaciones o predisposiciones causadas por errores de percepción, de experiencia o de emociones que afectan la visión integral del hombre acerca de la realidad y que lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos dos sistemas, un sistema heurístico de atajos rápido y un sistema, el 2, meditado. En ambos casos no podemos trabajar de manera algorítmica como puede trabajar una computadora, sino que tenemos que seleccionar las variables que vamos a tener en cuenta. Igual, en otra oportunidad, si queréis más adelante, alguna vez, hablemos de inteligencia artificial, pero hay muchos programas de inteligencia artificial que colocan al ser humano a cargar las variables que la computadora va a analizar. Entonces, en esa carga de variables también se pueden colar estas fallas. ¿Cuáles son los heurísticos y los sesgos que se presentan con más frecuencia al momento de decidir, o sea, en el ámbito de la justicia, que es de lo que estamos hablando? Hay muchos más heurísticos y hay muchos más sesgos. Yo estoy tomando simplemente los que son más frecuentes en lo que estamos analizando. El heurístico de disponibilidad o de accesibilidad es aquel que hace que en nuestra primera reacción es ir a buscar la última noticia, o sea, el último dato que tenemos sobre eso que estamos analizando. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Nosotros estamos por tomar la decisión de irnos de vacaciones, prendemos el televisor y hay un choque de aviones. Es probable que ese choque de aviones impacte en nosotros y decidamos ir por vía terrestre. Sin darnos cuenta, por eso termina siendo un sesgo, que estadísticamente, independientemente que nosotros acabamos de ver el choque en el informativo, estadísticamente es mucho más peligroso ir por tierra que ir por aire. ¿Sí? Entonces, esa información que nosotros que se nos viene inmediatamente a la cabeza y nos hace tomar la decisión, es porque la tenemos disponible o accesible, por eso hablamos de disponibilidad o accesibilidad, y nos desdibuja, en realidad, los datos verdaderamente importantes, que son los datos estadísticos. El heurístico de representatividad es un heurístico que nos hace asociar, genera una asociación inmediata de dos datos. Entonces, te doy un ejemplo. Vos ves un producto muy caro, inmediatamente lo asociás con que es bueno. O si ves un producto muy barato, asociás con que es malo, porque seguramente si es tan barato es porque es malo. Esta asociación directa, ¿sí? Muchas veces en materia judicial genera problemas, porque un juez ve al testigo nervioso transpirando y lo asocia con que está mintiendo. Y no necesariamente esta asociación inmediata de dos conceptos está validada científicamente. De hecho, las neurociencias y la psicología del testimonio dan cuenta que no se puede establecer una regla en cuanto al comportamiento físico de una persona al momento de declarar, porque esa persona puede estar nerviosa por circunstancias personales o por otras circunstancias de vida que está pasando, o porque la situación de estrés de estar declarando públicamente le genera nerviosismo sin que eso signifique que esté mintiendo. Nosotros ahora vamos a ver dos fallos que traje vinculados con esto, y vemos que un tribunal, lo que pasa es que no vamos a llegar a leerlos, bueno, pero después yo se los voy a tratar de contar, pero que un tribunal, al momento de valorar la declaración del imputado, hacía todo este tipo de valoraciones como dando cuenta de que la versión del imputado era completamente mendaz. Y por el contrario, con relación a la víctima, era todo lo contrario. También utilizando este heurístico de representatividad, que bien usado puede servir, pero mal usado se genera un sesgo, ¿sí? Implicó una decisión, digamos, un fallo, a mi gusto, pésimo. Después tenemos el heurístico de anclaje y ajuste. Si vos fijas para abajo, también el sesgo de anclaje y ajuste, generalmente, este es el más complicado y el más presente en la justicia. ¿Qué es el heurístico de anclaje y ajuste y su error, que sería el sesgo de anclaje? Cada vez que se presenta una información
la tendencia normal es a ratificarla. Entonces, si el fiscal pide 20 años de pena, es muy difícil que el juez diga 5 años, porque ya el ancla se la puso el fiscal. En general, esta decisión, el anclaje es el dato que fija y condiciona y genera un impacto sobre la siguiente decisión que se tiene que tomar. Los tribunales superiores con relación al fallo de primera instancia, la tendencia es a confirmarlo, porque el ancla se produce por el primer dato. Esto se repite sistemáticamente y hay un montón de estadísticas que dan cuenta que el heurístico de anclaje y ajuste en general opera en perjuicio del imputado. Por el contrario, cuando nosotros tendríamos que pensar que justamente la garantía de la imparcialidad es principalmente para el imputado estos procesos mentales inconscientes. Porque quiero repetir, todo esto que estamos hablando en este momento, nosotros hasta donde hablamos de los medios y la presión mediática, hasta ahí estábamos hablando de procesos conscientes, ¿sí? Si un juez, para evitarse el escrache público, toma una decisión en la cual se aparta de lo que corresponde o la patea para adelante para evitar es una decisión consciente, está conscientemente tratando de evitar una catástrofe, ¿no? Personal, no estoy diciendo que esté bien, pero es un proceso consciente. Cuando estamos hablando de sesgos o de heurísticos, estamos hablando de decisiones judiciales de las que el juez ni siquiera sabe que la está tomando de manera errónea o condicionada. No advierte que está condicionada, cree que está tomando una decisión libre. Si se lo interroga a ese juez, va a tender a justificar. Porque además, cuando empezamos a hablar de si somos emocionales o racionales, en general, somos seres emocionales que justificamos racionalmente las decisiones que tomamos previamente de manera emocional. Porque las decisiones a veces se toman en fracciones de segundo. Y después hay toda una superestructura de justificación tendiente a darle una cobertura lógica a eso que fue un impulso. El sesgo de confirmación es el peor para los fiscales. Para el fiscal investigador, ese es el peor de... ¿Cuál es el sesgo de confirmación? Una vez que nosotros asumimos algo, una determinada hipótesis, cegamos, negamos, no vemos todos los datos que contradigan esa hipótesis que nosotros que tomamos por válida. O los datos que la contradicen los reinterpretamos de manera de encontrarle la vuelta para que justifiquen lo que estamos diciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, cada X cantidad de tiempo, si un fiscal no consigue resolver un caso, se lo remueve, justamente para evitar estos problemas. Entonces, en un caso concreto, ¿qué podría pasar? Y un fiscal que considera que, un hecho ocurrió de una determinada manera, el defensor produce prueba de descargo, que yo como fiscal de juicio lo veo muy seguido, René, no es que es algo raro. Uno tiene que después presentar casos ante los tribunales que se quiere morir porque el fiscal de instrucción no valoró la prueba de la defensa, cuando la prueba de la defensa tal vez era contundente o por lo menos era lo suficientemente fuerte como para poner en una situación de crisis o de duda la hipótesis del fiscal. Entonces, este sesgo de confirmación es muy complicado en materia de investigación penal porque puede hacer que un determinado imputado, hasta que llega al juicio oral, esté privado de la libertad. En uno de los últimos juicios orales que tuve yo, fue un hecho terrible, porque el fiscal de instrucción había imputado a un papá y a la novia de haber cometido un homicidio agravado por el vínculo contra su hijo discapacitado con síndrome de Down, que sostuvo que lo arrojó por la ventana deliberadamente. Cuando el nene, de las pruebas que había aportado la defensa, ya en etapa de instrucción surgía que el nene se había trepado a la ventana y se había caído solo, que en definitiva es lo que se demostró en la etapa de debate. Pero para todo esto, ese papá, que ni siquiera pudo ir al velorio del hijo, y su pareja, estuvieron 3 años presos. Cuando además nosotros sabemos que, por lo menos en las cárceles argentinas, el resto de los privados de la libertad, con la comisión de determinados delitos, son severísimos al momento de transitar la privación de la libertad en cuanto a las represalias, ¿no?
Es muy difícil estar detenido con una calificación así. El sesgo de retrospectiva es otro sesgo también muy complicado ya para los jueces y muy complicado para los defensores, digo por lo que les cuesta. ¿Qué es el sesgo de retrospectiva? Es juzgar un hecho con el diario del lunes. Una vez que nosotros conocemos el resultado, analizar si ese resultado había sido previsible o no. En general, este sesgo de retrospectiva muchas veces sobre lo que impacte sobre el factor de atribución, si fue doloso o culposo o en qué medida. Pero además, este sesgo de retrospectiva que hace que nosotros digamos, bueno, conociendo, no sé, que la persona en el accidente de tránsito murió o tuvo lesiones gravísimas, bueno, nosotros vamos a analizar si era previsible o no para el conductor del otro vehículo y seguramente si esa persona murió, la tendencia es a considerar que era absolutamente previsible. Nosotros con el resultado creemos que podríamos estar en perfectas condiciones de haber anticipado ese resultado, ¿sí? Por eso es un sesgo, porque es un error lógico, no es así. Entonces, los defensores, la única solución que tienen de cosas así es plantearle a los jueces otros escenarios alternativos, digo, al momento del debate, para que los jueces se den cuenta que en realidad no era la única opción posible lo que ocurrió. Entonces, que tienen que plantearse la posibilidad de abrir la mente a ver si ese imputado en realidad no debería responder por menos de lo que se lo está tratando de hacer responder. Y yo les decía, el sesgo de anclaje y ajuste es la consecuencia del heurístico de anclaje y ajuste, que tiene que ver con esto que yo decía de si al fiscal se le ocurre decir que no a una morigeración y bueno, el juez no lo va a morigerar. Si el fiscal pide una pena muy alta, el juez tal vez la baja, pero la baja un poquito, pero no la va a bajar un montón. Junto con los sesgos y con los heurísticos, tenemos también los prejuicios y los estereotipos. No está absolutamente conteste la información disponible acerca de si el prejuicio integra estos procesos inconscientes. Para algunos no los integra, los prejuicios son conscientes y son producto de las valoraciones culturales, pero los últimos estudios dan cuenta que tienen un contenido inconsciente importante, porque incluso, un segundo a ver si no lo puse, incluso se ha detectado a través de aparatos en la exhibición de fotografías de rostros, por ejemplo, de personas con rasgos raciales determinados, que en milisegundos ya no solamente el cerebro detectaba qué tipo de raza era, sino todos los condicionamientos negativos si tenía los prejuicios en particular. Entonces, como estamos hablando de decisiones prácticamente inmediatas, el factor consciente es prácticamente descartable. Volvemos otra vez a lo mismo. Son decisiones emocionales que después se le da algún tipo de justificación. Y los estereotipos son construcciones sociales y culturales o creencias acerca de los atributos que tienen determinadas personas. En el caso particular de los fallos que traje para comentar, estamos hablando de dos casos que tienen que ver con la perspectiva de género, que en este momento en Argentina es un tema sobre el que se discute mucho. ¿Y por qué son importantes? Porque en estos dos casos los delitos eran muy parecidos, abuso sexual con acceso carnal. Las víctimas tenían una edad parecida, una tenía 16 años, la otra tenía 15. Pero, ¿por qué el resultado fue antagónico? O sea, en primera instancia, en un caso los imputados fueron absueltos y en primera instancia en el otro fallo el imputado fue, en los casos fue un imputado solo, porque el segundo imputado por un tema de drogas. En los dos, en un caso el imputado fue absuelto y en el otro caso el imputado fue condenado. Porque lo que se analizó, se tuvo muy en cuenta en ambos, fueron las características personales de la víctima. O sea, si daba o no con el estereotipo de víctima abusable. En el primero de los casos era una chica de una vida sexual liberal, terminó en una absolución, y en el segundo caso era una chica sin experiencia sexual, terminó en una condena.
¿Cómo venimos con el tiempo, René? Bueno, tenemos a Lucía y a Pilar. En el caso de Lucía, que es el caso que yo te decía que terminó con una absolución que fue anulada por el Tribunal de Casación y confirmada por la Suprema Corte, o sea que va a haber un nuevo juicio. Lucía Pérez fue un caso muy emblemático en Argentina, generó muchísima repercusión mediática porque fue una chica que en la imputación original de la Fiscalía había muerto, además de abuso sexual, por empalamiento, y había un tema de drogas también, y el Tribunal de Mar del Plata de primera instancia la absolvió, y lo que interpretó el Tribunal de Casación es que ese fallo había puesto demasiado el acento en las características personales de la víctima al momento de determinar si en las relaciones sexuales había habido o no consentimiento. Quiero dejar a salvo que los jueces del Tribunal de Mar del Plata son dos pros jueces, sí, el tribunal son tres, pero en este caso estamos hablando de jueces sobre los cuales no se puede hacer ningún tipo de referencia negativa, sino que son jueces excelentes, pero lo que dijo el Tribunal de Casación es que en ese caso particular, al momento de analizar la prueba, no tuvieron perspectiva de género y analizaron la prueba desde analizar las características de la víctima que del hecho en sí. Y por eso fue que lo anularon. Pero quiero dejar a salvo el buen nombre de estos jueces que son excelentes. En el caso de Lucía, entonces, que se señaló en el fallo que había tenido numerosos contactos sexuales previos, que conocía al imputado e intercambiaba mensajes, que consumía marihuana y cocaína, pero que no lo hacía por sexo, que no contaba con lesiones en el cuerpo y que no era vulnerable porque tenía una familia con amplia cobertura de sus necesidades básicas y que tenía una personalidad fuerte y autodeterminada que no hubiera permitido que se la quiera abusar sexualmente. Entonces, lo que dice el Tribunal de Casación es que todo este raconto de características de Lucía parece como si la hubieran dejado en la posición de no poder ser víctima de abuso sexual. Como no da el estereotipo de joven abusada, entonces prestó consentimiento. Entonces, si prestó consentimiento, no hay abuso sexual. Por el contrario, en el segundo fallo que traje, era una chica que no tenía experiencia sexual, y los jueces, cuando hablaron, decían que estaba en estado de ebriedad, porque había estado con una... Y uno ve en todo el discurso de los jueces en ese fallo, cómo hay una actitud muy condescendiente con la víctima y terriblemente dura con relación al imputado. Yo hice unos extractos para que lo leamos, para que sea más gráfico, más que lo que yo les puedo contar. El caso de Lucía Pérez, como es tan famoso en Argentina, cualquiera que lo quiera googlear enseguida va a obtener los fallos como para poder leerlos, y si no, si alguien del auditorio te los pide, yo no tengo problema en acercártelo, pero es muy accesible porque, insisto, fue un caso muy resonante en mi país. En el caso de Lucía los absolvieron porque entendía que había certeza negativa en cuanto a la existencia de abuso sexual por las características de la víctima, y en el caso de Pilar no le creyeron la versión al imputado porque lo tildaron de relato ensayado y lo descalificaron. Acá, si me permitís, voy a leer algunos pasajes para que veamos cómo se van colando en el discurso de los jueces sus propias ideas acerca de lo que es la sexualidad, acerca de lo que representa para una persona. ¿Qué dijeron? Un abuso sexual que ocurrió cuando la víctima todavía conservaba para sí ese tesoro de la pureza sexual, virginidad, que celosamente muchas jóvenes mujeres suelen custodiar para cederlo o donarlo en forma libre y voluntaria a su príncipe azul. Esa frase ya nos posiciona a nosotros en digamos, una representación de la sexualidad, digamos muy, o sea, tal vez propia de los jueces. Yo no quiero hacer un juicio de valor, pero los jueces se tienen que poner en una posición neutral porque representan a toda la sociedad. Entonces, hablar de
el tesoro de la virginidad en el 2021 ya nos está dando la pauta de que están expresando ideas con una carga valorativa y cultural muy fuerte, que ya se los predispone con relación al imputado en una posición de falta de imparcialidad. ¿Qué dijo con relación al imputado, el tribunal? El imputado trató por todos los medios de negar la acusación. Le pone una carga negativa a las palabras cuando casi todos los imputados, digamos, o todos, dentro de su, digamos, el ejercicio del derecho de defensa, incluye repeler o negar la acusación. Observando este órgano de juicio, una gran actuación que fingía indignación. Ya notamos que están descalificando al imputado en su declaración, al extremo de predicar una moral puritana a nivel social, procurando siempre desde un discurso lineal y vacío de emociones, seducir con palabras adecuadas para no quedar o verse comprometido. Sigue diciendo, evidenció conocer con sus explicaciones en forma milimétrica cada una de las pruebas que obraban en su contra, como si eso tuviera algo de malo, digamos. No sé por qué le da esa carga peyorativa. Como también quedó demostrado que al ejercitar su defensa no quería dejar nada librado al azar, llegando el imputado al extremo de querer extraer de un folio transparente los apuntes que tenía preparados enfrente, y donde todo impresionaba más como un grito desesperado de ser oído para cantar su inocencia y demostrar que está soportando una acusación falsa, una gran obra de teatro donde evidentemente el papel que decidió ejecutar parecía que pertenecía a otra obra, desde que sus expresiones verbales, conductuales y gestuales no acompañaban o venían desprovistas de reacciones emocionales congruentes. Acá te pido que recordemos el sesgo, cuando yo te hablé del testigo nervioso, que recordemos lo que están diciendo de la declaración del imputado. O sea, no solamente que es un sesgo, sino que es un sesgo en perjuicio del imputado. Compatibles con un sujeto que se encuentra siendo sometido a una acusación de semejante naturaleza. Ellos se subrogaron en expertos en psicología del testimonio para hacer todo un juicio de valor acerca de si el lenguaje corporal del imputado era de culpable o inocente. Digamos, es grave encontrarse con estos pasajes, ¿no? Y uno se plantea, estos jueces, ¿desde qué posición estaban juzgando? ¿Eran neutrales al momento de tomar la decisión? Dice, y acá volvemos otra vez al sesgo de anclaje y ajuste. En el decir absolutamente acertado del fiscal actuante, la señorita habló con el cuerpo sobre el estado de vulnerabilidad que tenía. Acá tenemos el sesgo de anclaje. Directamente, el fiscal dijo que la víctima era creíble, los jueces dijeron que la víctima era creíble. Entonces, ya recapitulando, tenemos problemas de independencia externa, problemas de independencia interna, o sea, presiones de los otros poderes. Tenemos también presiones internas. A mí me pasó en un juicio particular que vino a declarar como testigo de concepto y solvencia el presidente del Tribunal de Casación. Yo digo, si va a declarar a favor del imputado, el testigo, el presidente del Tribunal de Casación, ¿qué margen de apartamiento que no sea una absolución tenían los magistrados de primera instancia? Entonces, tenemos presiones intrapoder, tenemos presiones mediáticas y tenemos sesgos. Entonces ahora, y ya para ir concluyendo, la pregunta es, ¿son los jurados más imparciales que los jueces profesionales? Nosotros generalmente atacamos a los jurados porque decimos no están preparados, no estudiaron derecho, ¿cómo van a hacer para entender las pruebas? ¿Cómo van a hacer para entender las reglas? Si nosotros tuvimos años en la facultad para entender qué es el dolo, ¿cómo vamos a hacer para que el jurado entienda en un ratito? Pero a la luz de todo lo que yo estuve diciendo hasta ahora, voy a señalar algunas características del sistema de jurados.
Y después, bueno, cada uno llegará a la conclusión que llega. Yo no soy quien para decirle a nadie qué sistema es mejor. Los jurados, cuando son sorteados, lo hacen para un único caso. Entonces, después de que terminó ese caso, ya ellos, nadie, no tiene ningún tipo de responsabilidad con otro porque no son permanentemente elegidos. ¿Qué quiero decir? Un juez que le toca un caso en el cual le hicieron un ataque mediático, al siguiente caso, ¿en qué caso similar? ¿En qué posición va a estar para responder? Recordando, nosotros tenemos en Argentina un dicho que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y claro, si el juez se quemó con leche y después le toca un caso similar, ¿qué va a resolver? O sea, de alguna forma también es una forma de disciplinar a los jueces. Son 12. Entonces, la presión de la decisión queda diluida. Son 18 durante el juicio, pero después hay 12 titulares. Se diluye la cantidad de integrantes. Entonces, también la cantidad de integrantes hace que la posibilidad de presionarlos sea menor, porque ¿cómo hacemos para presionar a 12? O sea, teniendo en cuenta que se necesitan números importantes para llegar a una condena. Y además la identidad está resguardada. En Estados Unidos los aspirantes a jurados se conoce la identidad, nosotros vemos en las películas que hay investigaciones acerca de qué hizo, qué no hizo, entonces en las audiencias se los corre por ahí. Nosotros en Argentina desconocemos la identidad de los aspirantes a jurados, entonces tampoco se los puede presionar. En cuanto a la deliberación y a cómo votó cada uno, es secreto. Entonces, en definitiva, por más que los medios hagan una cobertura sobre el resultado del juicio, nunca se va a saber cómo votó cada uno. ¿Sí? Entonces, ese fallo, vamos a suponer que es una absolución, no le puede acarrear consecuencias personales ni familiares, porque acá también hay que decir otra cosa. A veces los jueces sufren más por lo que tienen que soportar sus familias que por lo que soportan ellos personalmente. Capaz que ellos están preparados para soportar, pero a veces que la persecución trasciende a las familias. Y nosotros no tenemos que perder de vista que los jueces son personas, no son héroes. No podemos aspirar a tener una justicia de héroes, porque no la vamos a lograr. Son personas, entonces si no dotamos al Poder Judicial de las garantías necesarias para que puedan ejercer de manera tranquila su función, y bueno, vamos a tener serios problemas. En cuanto a los prejuicios y a los sesgos, que fue lo último que estuvimos hablando, eso nos corresponde a todos los seres humanos, pero en el sistema de jurados, antes de ser jurado, los aspirantes a jurados pasan por una audiencia previa que se llama audiencia de guardir. En esta audiencia de guardir están ambas partes que les hacen múltiples preguntas a los aspirantes a jurados justamente para detectar la existencia de prejuicios, de estereotipos, de sesgos que los puedan perjudicar en su teoría del caso. Entonces, ¿qué hace? Cada parte va sacando a los que no les convienen. Entonces, entre los que saca el fiscal y los que saca el defensor, es como el tema de las peleas de box, o en algunos deportes, donde se saca la mejor puntuación y la peor puntuación. Bueno, si sacamos los extremos, nos va a quedar el jurado más imparcial posible. Tal vez no es imparcial, pero es el más imparcial posible, porque pasó por esa instancia de discusión para ver en qué condiciones estaba para resolver ese caso concreto. Nuestros jueces profesionales resuelven todos los casos. Tal vez un juez es imparcial para resolver un caso de violencia de género, pero si tiene sentado no sé, vamos a suponer un jugador, a Riquelme, y el juez es de Boca, y bueno, no sé, si querés, ahora no se me ocurre un futbolista mexicano, pero bueno, en mi país, que es tan fuerte el fútbol, habría que ver qué pasa. O si es del cuadro opuesto y es el jugador que les hizo el gol que los dejó afuera de la Copa. Hay que ver si no lo condiciona. Y después, en el caso de los juicios paralelos, este problema que estuvimos hablando de los juicios mediáticos, ¿qué pasa? Si un jurado popular, cuya composición es la misma que la sociedad, llega a un fallo que es contrario al fallo del juicio, de este juicio paralelo mediático, no genera una deslegitimación de la justicia, porque cuando hay una contradicción, yo te decía, entre el juicio paralelo y el fallo judicial, siempre se abre el abanico para ver si el juez era corrupto, si era vago,
si era incompetente. Pero cuando se trata de jurados, que es la propia sociedad que está decidiendo, ya todas esas variables pierden efectividad, entonces la legitimidad del Poder Judicial no se ve afectada por este fallo. Ahora sí, creo que con esto ya hablé un montón, se han abierto un montón de ventanitas por si querés que discutamos algún tema en particular. Quiero felicitarte porque de verdad es un excelente tema. Yo comparto muchas cosas contigo. El tiempo sí ya es corto, pero yo quisiera preguntarte, hablabas de algo muy importante. ¿Cómo juzgan los jueces? Los jueces son son emocionales. ¿Realmente se juzga emocionalmente o racionalmente? Hablabas de algo muy interesante que a mí me gusta mucho, de la inteligencia emocional, de la neurociencia, pero ¿cómo garantizar? Yo quisiera dejarlo para otro enlace que lo hagamos. Se me hace muy interesante porque de verdad, ¿cómo vamos a garantizar esa imparcialidad? Bueno, en este caso es complicado porque cualquier proceso inconsciente es complicado de resolver. La primera cosa que tenemos que hacer es hacerlo consciente. Y para eso, así como se capacitó cuando se detectó que había una cuestión de asimetría de poder en mi país, se obligó a hacer capacitaciones en torno a lo que es la perspectiva de género. Lo mismo tendría que ser con un avance de las neurociencias, y ya sabiendo que esto existe, habría que en todas las capacitaciones del Consejo de la Magistratura, que es digamos, la institución que genera los procesos de selección de los magistrados, si bien en las últimas instancias ya son decisiones de orden político, pero en la instancia previa donde se toman las evaluaciones, bueno, tendrían que tocarse estos temas para que seamos conscientes de estas dificultades que tenemos como seres humanos, como humanos. Pero además es importante que los litigantes conozcan esto y que eventualmente en los casos que ellos adviertan que pueden presentarse estas dificultades, por ejemplo, convoquen a expertos, a lo que llaman testigos expertos, que podrían ser expertos en psicología del testimonio o en neurociencias, que en el debate oral planteen estas cuestiones para que después no generen, digamos, sorpresa. Entonces, que un experto en neurociencias pueda explicar, como hablábamos del sesgo de retrospectiva, etcétera, y que, digamos, se tenga que discutir, y que cuando el juez después dicte su fallo y lo tenga que fundar, tenga que hacerse cargo de responder lo que dijo el experto, digo, en cuanto a los motivos de su decisión. Entonces, no digo que es una gran cosa, pero existen estas pequeñas herramientas, pero la primera es tornar consciente el proceso inconsciente. Si nosotros no sabemos que en nuestras decisiones operan factores emocionales que nos pueden llegar al error, vamos a seguir defendiendo lo indefendible, pero con un fanatismo extremo. Y no va a haber nadie que nos pueda hacer cambiar de opinión, porque no nos vamos a dar cuenta. Tenemos puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos. Entonces, a mí me encantaría en otra oportunidad, si querés, seguir charlando de estos temas, porque creo que necesariamente el derecho tiene que también trabajar con estas disciplinas auxiliares para enriquecerse y llegar a esta aspiración de justicia que nosotros queremos. No es solo conocer la ley. Con conocer la ley, ya ese modelo del juez formal que aplicaba la ley, ya sabemos que no funciona. Yo comparto contigo muchas ideas. El tiempo es muy corto, maestra, pero de verdad sí quisiera volverte a invitar a hablar, inclusive bien acertadamente lo comentas tú, la psicología del testimonio. Son muchas herramientas más que tenemos que en realidad sí debemos tomarlas tan en serio, porque es muy delicado, como tú acertadamente lo dices, esa imparcialidad y la imparcialidad de los jueces. Es muy importante. Maestro, ¿tienes algunos comentarios? Ulises de la O dice gracias por compartir conocimientos. Ricardo Pavaroto dice excelente exposición, maestra Victoria. Adriana Lucía Nani dice la página citada es Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, donde se pueden encontrar todos los documentos y declaraciones emanadas.
Muy buena exposición, maestra Victoria, felicidades. Omar Humberto Escárcega Bastida dice felicidades por su ponencia, gracias. Isabel Cají Casada te dice buenas tardes, maestra María Victoria Cuervo, presente desde Tlaxcala, México, le envía un gran saludo. Adriana Lucía dice buenas tardes desde Trenque, Luanquén, provincia de Buenos Aires, mi deseo de buena jornada y éxitos a tan prestigiosa disertante. Jason G dice buenas tardes desde el estado de Hidalgo. Maestra, tiene muchos saludos, pero quedan muchas cosas pendientes que yo sí voy a seguir platicando contigo, porque sí se me hace muy interesante la neurociencia, la inteligencia emocional, cómo se va a trabajar esa inteligencia emocional, cómo vamos a agarrarnos de esas herramientas, maestra. Bueno, con gusto, cuando quieran, para mí es un placer compartir con ustedes. Quiero agradecer todos esos mensajes tan lindos que recibí. Para mí me llenan el alma. Y bueno, a disposición para cualquier oportunidad en que quieran que nos reencontremos. Maestra, desde México le envío un fuerte abrazo a usted y a toda Argentina, a toda Latinoamérica. Le vamos a seguir en contacto. Le agradezco a la maestra María Victoria Cuervo. Le envío un fuerte abrazo, maestra. Mucha suerte y nos vemos muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todo México. Y nada, espero que les haya gustado. Bueno, yo estoy muy agradecida. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, maestra.